Lo que pasa es que el modelo occidental para formar la cultura latinoamericana, evidentemente que es el modelo europeo. En eso no hay que poner ni una pizca de crítica para decir que dónde está la chilenidad. Lo que pasa que lo interesante de esto es que hoy día estamos frente a un momento en que prima una visión global en que todo el mundo quiere tener, diríamos, participar en un mercado global. Pero lo más interesante es que a pesar de eso hay rasgos de la identidad muy híbridas, por supuesto, que permiten precisamente dentro de esa globalidad tener una interpretación local. O sea, con eso quiero decir que lo más típicamente chileno está configurado por un habla, que es el español, o pueden ser modelos de ciudades que se replantean en otros paisajes latinoamericanos. Por lo tanto, la occidentalización de nuestra manera de ser chileno, evidentemente que tiene o deja una huella muy grande, empezando porque la tipografía, diríamos, tiene orígenes occidentales desde los griegos y los romanos, y resulta que esa sigue figurando hoy día en los bancos. La chilenidad se produce precisamente en esa hibridación, donde las maneras de comportarnos a lo mejor van a ser distintas. Te digo, por ejemplo, del libro fantástico de Alejandro Foré, que es rescatado, es decir, tiene unos contenidos de Alejandro Foré tremendamente chilenos, interpretados, una familia que llega de Francia y que empieza a tener influencias de un puerto que a su vez es el que más influencias recibe de Inglaterra, de Francia, de todo tipo, de todas esas partes. Así que haciendo esa aclaración, diríamos, somos y estoy hablando con un acento chileno, pero un idioma forjado en Europa. Así que yo no lo examinaría, diríamos, como que es subirse a la modernidad. O sea, nadie tuvo conciencia que se estaba subiendo a la modernidad. De hecho, significó en Europa el Art Nouveau un cambio de paradigma respecto de cómo se afrontaba el poder construir un mundo donde parece que la máquina y la revolución industrial acosaba. Te voy a poner un ejemplo real. En estos momentos, un libro que tiene material chileno y que es alimentado por la cultura de ese momento, de la cultura francesa, más bien de inspiración Jugendstil, que se dice en alemán así, o Art Nouveau. O sea, igual hay distintos nombres para esto. Esto es fantástico, es tremendamente adelantado a su tiempo, ¿te fijas? Pero la portada de este libro es chilena. O sea, uno puede sacar los contenidos y colocarlo en portada, pero la identidad más tímida, nuestra, chilena, ¿cierto?, se hace con esta portada. Entonces, esa es la hibridación y rasgos de nuestra cultura. Por lo tanto, esta portada, te guste o no, es una portada chilena. Y esto a lo mejor, si hubiera un francés, hubiera elegido esto. ¿Te queda claro más o menos qué es lo que quiero decir? Ya, entonces mire la maravilla. Esto es Toulouse-Lautrec. Esto es, diríamos, ilustración muy moderna que puede ser de Milton Glaser. Milton Glaser es un gran ilustrador norteamericano. También podría ser de Heinz Edelman, El submarino amarillo. Pero hay algo en nuestra manera de ser de que es más tímida, ¿cierto? Y eso puede quedar registrado en nuestras portadas. De hecho, nuestros afiches hablan de eso, de esa hibridación, que no sea muy chillón, no sea muy gritón. Entonces, ¿cómo hacemos eso mismo? Al estilo chileno. En el fondo, el contexto de esa época es un contexto que diríamos una efervescencia, que no llega como efervescencia, pero que igual llega a nuestras costas en que el buen diseñador, en este caso Alejandro Foré, diríamos, tiene una escuela y tiene una matriz, diríamos, de excelencia. O sea, tiene referentes que ocurrieron en su formación cultural en Europa. Entonces acá las prácticas que va a utilizar Foré van a ser semejantes en el sentido de que vivimos en una ciudad, tenemos museos
tenemos lugares de exposición, tenemos estaciones, diríamos, de trenes, y empieza a haber, diríamos, contextos similares al contexto que existía o que se estaba, diríamos, en efervescencia en Europa. En ese sentido, diríamos, se puede explicar. Por lo tanto, todas las instrucciones que empiezan en el contexto ya tienen unas instrucciones con esa componente occidentalizante. Todas las instrucciones que recibe, diríamos, del contexto, más las instrucciones que recibe del colegio, los formatos, las tipografías de los libros, van a ser más modestas porque no van a ser libros caros con impresiones, diríamos, de las que conocemos ahora, pero en el fondo va recibiendo información y van recibiendo, diríamos, en Chile, de repente los periodistas, la prensa adelanta, diríamos, información del arte, que incluso adelanta y que es más historia que la misma de reciente de Toulouse-Lautrec. Pensemos que Cheré es el gran difusor de lo que es el afiche, y el afiche, diríamos, otra cosa que quiero rescatar, el afiche en realidad es cómo el papel, el modesto papel, sale a cantar los eventos de la cultura de la ciudad. Por lo tanto, es tremendamente democrático. O sea, las culturas de élite, diríamos, que tienen afiche, son, diríamos, el afiche no es un aparato o un sistema de élite, es la forma como llegan ciertos tónicos, ciertos, diríamos, informaciones que en Europa el fantástico Alphonse Mucha o Mucha, que se puede de origen checoslovaco, hace en Austria. Entonces había tónicos para el cabello, había papelillos para hacer cigarrillos, en unas impresiones que rescata Foré para Chile. O sea, en eso acerca una cultura riquísima. Entonces, que no necesariamente es de élite. O sea, te digo, si hablamos de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, Toulouse-Lautrec pinta óleos que van a estar en un museo, pero hace afiches que van a estar en los muros de París o en lugares especiales para informar liquidaciones, obras, óperas, obras de teatro, etcétera. Entonces, o sea, yo le quiero quitar esa especie de crítica, diríamos, preconcebida para ver que el mundo es de las élites. No, seguramente yo soy de las élites y todos somos de las élites porque tenemos alguna información. Y una de las cosas importantes en la cultura es que nosotros a mayor cantidad de información mejor podemos elegir. Si procesamos esa información, la estudiamos, la contrastamos y la comparamos, diríamos, podemos tener una mejor elección. Ahora, ahí, en ese sentido, eres elitista tú y yo, ¿te fijas? Pero un modesto, diríamos, todo el arte que se traspasaba en una piedra tipográfica, empezó Cheré y Toulouse-Lautrec cambió el lenguaje, porque el lenguaje de la pintura de Toulouse-Lautrec era el lenguaje del óleo, pero el lenguaje de la litografía era una simplificación sistemática del mirar en rapidez en la calle. Por lo tanto, los colores se hacían planos. Entonces, bendita, no digo maldita, restricción de la litografía, porque ahí los colores se hacían tan señales y eran tan modernos porque llegaban inmediatamente no a través de matices de la pintura, sino que directamente, no como señales de tránsito para no exagerar, pero las obras de Toulouse-Lautrec llega a ser el modelo de la diagramación y va a servir para las tomas de fotografía, el cine, etcétera, como diagrama maravillosamente bien con la Gulü, ¿cierto? Y cómo cambia los contextos donde hay una bailarina y pone al fondo, a la distancia, una silueta que es la que yo quería mostrar de Alejandro Foré, y pone las siluetas negras, cosa que en la pintura no se podía hacer porque se decía que la distancia opacaba y a lo lejos ya no se veía. Y él pone en primer plano un señor que lo desenfoca técnicamente para que no aparezca y no borre. Esa es una maravilla, o sea, pero eso no se habla, diríamos, en el análisis, se hablan de análisis estético, de qué color era, cosas así. Eso no está bien, diríamos. Hay que analizar, diríamos, cómo cambian los modelos y el comportamiento. Por eso que Toulouse-Lautrec es el padre del cómic.
directamente, como diagrama. Lo importante en la fotografía, yo no soy fotógrafo, es cómo tú dejas tanto afuera para que adentro quede la esencia de lo que tú quieres decir. Ese es un ejemplo. O sea, yo tuve la buena suerte de tener información, suponte tú, en el colegio y paralelo puedo constatar que también había un padre de la caricatura en Alemania. Estuve en la escuela alemana en Frutillar. Entonces, Wilhelm Busch, Guillermo Busch, es el primer historietista que crea a unos pilluelos Max y Moritz que hacen, diríamos, pillería. Pero, y todavía no existía ni siquiera el globo de lectura del cómic. ¿Ya? Y esos pilluelos, diríamos, después se van a convertir en Estados Unidos, diríamos, y siempre va a haber un proceso que se adelanta, diría. En 1870 ya había cómics a la manera. Entonces salían los dibujos de Wilhelm Busch, que a su vez eran como los dibujos de nuestro Coré en el Peneca, y seguramente muchos de estos dibujos también vieron los artistas de la época. Estoy hablando del Corea ahora, de que debe haber nacido aproximadamente el año 20 o 30, cuando nace, y después cuando publica en la posguerra, el 45, el 50, la revista El Peneca. En general, diríamos, las grandes épocas tienen sus puntos de preocupación. Por ejemplo, el hombre se va a preocupar cuando industrializa todo y pierde de vista, diríamos, lo que es la manualidad. Entonces aparecen los diseñadores y rescatan la manualidad del dibujo. Por eso, por ejemplo, la influencia mundial va a ser cómo dibujan los artistas y cómo dibujan especialmente en el Renacimiento Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no necesariamente se estudia, lo estudian más los arquitectos que los diseñadores, pero el dibujo de Leonardo da Vinci tiene un valor que es intemporal. O sea, no hay un dibujo de época. Entonces, lo que da el sello de la época en los años orgánicos del Art Nouveau, que también se llama Jugendstil, por ejemplo, cada uno de estos definiciones, Art Nouveau, Jugendstil, modernismo, liberty, es una ruptura con la tradición académica. Por lo tanto, son lenguajes, diríamos, que renuevan lo orgánico. Por ejemplo, Art Nouveau significa arte nuevo. Y ahora a nosotros nos parece esa silla rebuscada y antiquísima, pero bellísima en su modernidad. Después, cada palabra, diríamos, los españoles no van a poder hablar en francés, por lo tanto ellos dicen modernismo. ¿Entiende? Diciendo que el modernismo de Gaudí es experimentar con lo orgánico, en que la arquitectura va naciendo orgánicamente como si fuera una componente más de las rocas, la tierra, etc. La iglesia, la Sagrada Familia es modernista, pero en realidad pertenece al Art Nouveau. Pero sería injusto decir que pertenece al Art Nouveau porque está definido por el habla de su pueblo, que es el español, y que también puede ser, en este caso, directamente el catalán. Entonces, si tú examinas la palabra Jugendstil, por ejemplo, también dice lo mismo que Art Nouveau. Eso es el arte de los jóvenes, de la juventud. Los jóvenes explican, diríamos, ese Jugendstil. Y Liberty, que es lo mismo que Art Nouveau, pero en Italia. O sea, todos esos términos de repente nos confunden, pero es todo lo mismo. Es volver a la belleza de un cabello, la belleza, la aparente simetría y asimetría que tiene un árbol, un arbusto, etcétera, para poder, diríamos, hacer el diseño. Modernism en inglés es igual que modernismo en, en general lo que nombra, diríamos, lo que se nombra como el siglo XX con la revolución y los cambios. Estamos en 1909 y aparece la belleza y la velocidad del avión y del automóvil entre los futuristas italianos. Eso ya se llama modernidad, para no confundirlo en español con el ismo de un estilo de la época de Gaudí.
Gaudí siguió diseñando hacia fines del siglo XIX, pero en el siglo XX todavía había hasta 1904, 5, 6, hasta el 8 o casi 10, y aquí llega mucho más tarde, el Art Nouveau o modernismo. Lo mismo pasa, el modernismo, por ejemplo, ahí tenemos que hablar de los años 30, los años, diríamos, de la arquitectura moderna, de la arquitectura geométrica, de la arquitectura muy rigurosa, en que ya deja de ser romántica como el pelo maravilloso de las obras de Fauré o de Alphonse Mucha. Y ahí empieza una cosa que es un momento decorativo en 1920 y 25 en que se declara el Art Deco como admirador de esta nueva modernidad de la arquitectura. Entonces, en el fondo, lo que hacen los decoradores es como que de alguna forma diseñan y crean una ciudad a nivel de la mesa, como para urbanizar la mesa con azucareras y edificios, diríamos, utensilios que se ponen sobre la mesa. Y estos son tremendamente decorativos y escalonados. Ese es el Art Deco, o sea que no tiene nada de orgánico, es muy geométrico. Por otro lado, la geometría es uno de los inventos maravillosos para decir que todos somos personas y no somos robots, no somos objetos. Entonces, toda la geometría nace en el mundo como una especie de conquista intelectual en que yo retrato un mundo y lo convierto en una abstracción. La máxima belleza es el poder el hombre pensar en abstracto. Y cuando hace la geometría, eso es el origen de los precolombinos, de un montón de lenguajes anteriores a las modas del siglo XIX, del siglo XX o lo que sea. Entonces, el, el valor que tiene la geometría es mirar cómo el hombre piensa en abstracto y reduce elementos del paisaje a esquemas abstractos que son la montaña, la pirámide, la esfera, la manzana, el círculo, en fin, y todos elementos que son abstractos en sí, que pueden significar algo, pero no deben significar. Y con esos elementos se construye el mundo. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la geometría es el geometer, el que mide la Tierra. ¿Y cómo la mide? Con compás, escuadra y lo traduce a un mundo, diríamos, totalmente eh, intelectual y abstracto. Entonces, entonces, por eso digo que en las gestiones de diseño del hombre están presentes esa capacidad del hombre ser diferente a un ser, un molusco o una piedra, porque él es el único que puede pensar en el álgebra, que es un lenguaje abstracto, mucho más moderno que la geometría, y en la geometría que es eterna. O sea, no hay moda en una pirámide egipcia. Por lo tanto, yo puedo tener una pirámide egipcia hermética, misteriosa, o puedo tener una entrada piramidal no hermética, transparente como la de Pei en el Museo del Louvre. Entonces está, diríamos, ¿cómo la dibujas eso? Igual, siempre se ha dibujado con una regla, igual línea recta, igual módulos, compás, etcétera, de la época de Galileo. Entonces, por eso digo que de repente entender cómo la geometría es maravillosa en el sentido de que tú doblas un cuadrado y haces un origami. Los 45 grados es encontrar que los 45 grados forman un triángulo que se puede armar todo un sistema y de ahí te aparece, diríamos, todas las baldosas que se hacían en Pompeya, que se hacían en Granada, que se hacían hoy día muy abstractas, que pueden ser cerámicas y cosas de ese tipo. Así que geometer, el que mide el mundo. ¿Cómo lo medimos? Con regla, compás, etcétera. Efectivamente, el modelo cambia
y efectivamente ahí pasan, diríamos, la época de todas maneras no era, diríamos, una gran época con o sin Pinochet. Había momentos buenos y momentos, es decir, no tan buenos. Pero la gráfica, por así decirlo, que de alguna manera propiciaba un modelo de país, de la economía, eran modelos que se habían probado en las imágenes corporativas de instituciones financieras, de bancos, etcétera, que ya existía una tradición europea y norteamericana. En ese sentido, diríamos, la geometría ahí tiene un valor neutral. O sea, la geometría es un uso para lograr fórmulas, diría, fórmulas que calcen bien en un logotipo o un isotipo que sea simétrico, que tenga dinámica, etcétera, pero no necesariamente lo que conversábamos hace un rato atrás, que esto estuviera, diríamos, relacionado con un manejo un tanto oscuro de cómo podemos, diríamos, minar las mentes de los creativos o del público en general. Si la gráfica en ese momento era mala, era por culpa propia, diríamos, o por falta de información. Pero siempre, en todo momento, hubo gente que sí mantuvo una muy buena nivel de diseño. Entonces yo quiero explicarte que se perdieron ciertas oportunidades porque, por ejemplo, no se podía haber seguido celebrando algo que nunca se celebró mucho, que es nuestra producción cultural en materia de teatro, por ejemplo, o cine. Entonces en el teatro Bicho Larrea no hizo afiches de teatro, pero sí alcanzó unas de cine que fueron muy buenos. Entonces, mucha gente hizo buenas obras, diríamos, en tiempo de la Unidad Popular, en que no iban a ser perseguidas tampoco. Porque quizás Rodrigo Misala con Valparaíso, Bowen también con Valparaíso, escenas eran, diríamos, gráficas muy buenas. Alejandro, el hermano del gitano Rodríguez, Alejandro Rodríguez, hizo portadas diríamos, verdaderos homenajes al acorazado Potemkin, pero los militares eran tan ignorantes que no sabían que había mensajes cifrados en eso. Entonces, seguía la gráfica buena. O sea, lo que pasa es que, diríamos, no, nadie podía perseguir. Te voy a poner el ejemplo muy bueno del caso polaco y el caso cubano. O sea, el caso cubano no tuvo represión ninguna y le robó un poco las técnicas del arte pop a los norteamericanos. Hizo una gráfica fantástica porque precisamente uno de los líderes de la gráfica revolucionaria había estudiado en el Pratt Institute o algo así, por lo tanto manejaba la helvética y los recursos, diríamos, de escuelas alemanas impecable, y con eso hizo el famoso, ¿cómo se llama este autor? El que hizo el clic para ahorrar la luz, que es una página negra en que ese clic en amarillo, que es apagar la luz para ahorrar energía. Eso no está dirigido a un pueblo y sin embargo el pueblo empieza a entender esos mensajes, y otros muy pop, diríamos, que parecían salidos del taller o de la oficina o la fábrica de Andy Warhol. Entonces esas cosas, diríamos, claro, se dice, y qué pasaba, por ejemplo, en Polonia, cuando llegan los rusos, es decir, seguían celebrando en lenguaje cifrado afiches fantásticos donde no eran traducciones literales u obvias, sino que conceptos muy claros que no entendía una persona que venía de Rusia. Entonces les timbraban y permitían, diríamos, hacer las manifestaciones culturales porque sencillamente no había un organismo que pudiera filtrar todos estos mensajes que estaban en clave en afiches de muy buena calidad que celebraban la problemática de estar invadido por los rusos. Entonces, eso no sucedió en Chile. O sea, yo si tengo oportunidad de reclamar, yo reclamo por los derechos humanos, por las muertes, por las torturas, pero a nivel de gráfica no hay tortura ni lenguajes escondidos, sino que era mala nomás la gráfica, diríamos. Siendo buena, muy buena, la gráfica, por ejemplo,
muy profesional hecha por Juan Carlos Bertelón para muchas marcas. O sea, Juan Carlos Bertelón le puso la cara a las instituciones que había que identificarlas, tan simple como eso. Ahora, ¿qué manejos podemos tener publicitarios con esas marcas? Pueden ser otros, puede ser el texto, diríamos la clave, la frase, que es más bien de un publicista, no es de un diseñador gráfico, que es el redactor. Ahí puede también haber pillería. Pero lo otro que te quería contar es que nosotros tenemos lagunas mentales en que en la formación de un diseñador culto, diríamos, no se sabe mucho lo que pasó en las vanguardias que huyeron, intelectuales o élite que huyeron de la persecución nazi y llegaron a instalarse en Estados Unidos. Cuando uno escucha Estados Unidos, son todos unos estúpidos, unos ingenuos, y no, hay gente tremendamente importante y creativa. Y en Estados Unidos, los grandes diseñadores de esa época provienen de aquellos que se habían arrancado, habían estudiado la Bauhaus y eran brillantes que improvisaron la publicidad de la época. Ellos eran artistas, creadores. Y ahí tenemos, diríamos, que se forma un capítulo desconocido en nuestra historia para poder replantear lo que es la publicidad y el diseño gráfico. Y es toda la escuela de la Matt Avenue, que es la avenida Madison, donde se concentran todas estas oficinas en la década del 50 y 60, donde aparece Lubalin, aparece Saúl Bass, con afiches grandiosos para anatomía de un asesinato, etcétera, que van a ser los modelos de los que sí supieron eso y que se formaron con esa información, que es Bicho Larrea. Bicho Larrea no era un ingenuo, diríamos, un estudioso que manejaba estas informaciones a través de las revistas Gebrauchs Graphic, que por el nombre tan difícil, que significa gráfica aplicada, después le cambiaron por nombre y le pusieron Novum. Entonces, en esa época, cualquier cosa que hiciera, Bicho Larrea estaba bien hecha. Por eso te digo, por culpa de cosas mal hechas, nosotros creemos que la gráfica chilena era mala porque por culpa de Pinochet. Pinochet no tenía idea, no tiene nada que ver, diríamos, y nuestra historia es muy triste en ese sentido. O sea, yo no aplaudo a Pinochet, ni lo voy a aplaudir, pero que además sea tan astuto para configurar una gráfica eh, del capitalismo, ¿con qué ropa? ¿Ah? Las formas cuadradas, y en eso a mi amigo Bertelón, diríamos, son productos de una normalización y es un sistema de operación en que si tú un cuadrado lo divides por dos diagonales, tienes una cruz en diagonal y tienes, diríamos, 45 grados que sumados dan 90, etcétera, etcétera. O sea, no es es una ley geométrica que va antes de Pinochet, antes de que va, diríamos, con el concepto de marcar y decorar y apropiarse de las cosas que son las grecas. Entonces diríamos, hay grecas en Grecia, en vajillería, hay grecas precolombinas, hay grecas, diríamos, contemporáneas, hay grecas de azulejos. Entonces, todas estas combinatorias no son por nada, diríamos, para nada, son un resultado. Yo puedo estar en Japón o puedo estar en Burma, en la India o en el Nepal, y si de alguna manera estoy trabajando con esa geometría para ensalzar al Señor, las uso. O para hacer un producto o un banco. ¿Entiendes? Entonces las rotaciones, los movimientos, las modulaciones, es una lógica del lenguaje. Por lo tanto, puedo coincidir que la representación de la velocidad, hay ciertos códigos y puedo hacer una línea aérea con esa representación de la velocidad, porque lo que sí no puedo hacer, y si quiero hablar del arte voy a hacer una pincelada, pero ¿cómo le das o le das la confianza, diríamos, a un pasajero que tú vas a volar, por ejemplo, en un avión que es una especie de carrusel con caballos al lado, con decoraciones y lo que tú quieres, eficiencia en el viaje, y ojalá aterrice y despegue bien?
Entonces tú quieres tener una especie de cirujano de la aviación y los verdaderos, diríamos, técnicos son los médicos del avión, no de los pasajeros. Entonces, todo eso se refleja con una simplicidad racional en que todo cabe en una cajita de formas precisas. O esa cajita se alarga, o se adelanta, o le nacen alitas, o son círculos o círculos concéntricos. Y son códigos tan antiguos como las Olimpiadas mismas, cada uno con su color, 5 círculos, cada uno con su nomenclatura, cada uno es un continente. Entonces son comunicaciones establecidas más allá de las políticas de gobernar o alimentar las mentes del pueblo de cierta manera o condicionar esas mentes para que reaccionen de una manera. Entonces, te digo yo, en la época, por ejemplo, de Hitler, la proxemia, que lo hace un estudioso inglés que Edward Hall, es el calcular cómo yo puedo destruirte a ti a través de las distancias en la arquitectura y cómo tú puedes a lo mejor desarmar a otro, entonces creando el salón donde hay un jerarca al final de los grandes pasos en que tú te llegas totalmente desarmado a través del pisar en el mármol y escuchar el eco del sonido. Tú ya no soportas, no te soportas más que tú llegues caminando a gran distancia, llegas totalmente exhausto y desarmado frente al jerarca que te, te abate, ¿entiendes? Entonces, eso ocurría en la época en la cultura nazi, ¿te fijas? Pero eso era evidente a través de sistemas de psicología, en fin. Pero, pero por otro lado era evidente porque eran asesinos igual, sacar la pistola y ver la película, por ejemplo, del pianista, que es fantástico, que es muy crítica y que es buena, de Polanski, bellísima, y, y ahí también se ven, diríamos, las épocas. Mira, a mí me gusta Será porque soy de Frutillar, vivía junto, al frente tenía el volcán Osorno, de Bertelón era el Banco Osorno, en que el Banco Osorno, diríamos, era un círculo con el volcán Osorno, simple, y podría haber servido para Fujiyama en Japón o para el volcán Osorno. Desgraciadamente, te digo yo, no funcionaron estos bancos y después se cambiaron, hubo muchas operaciones y movimientos de la banca, que eso recuerdo. Pero hay un trabajo con financieras, con una F, que es la rotación de la F, FUSA, no sé si era FUSA, recuerdo marcas, diríamos también, eh, y algunas marcas no necesariamente son geométricas, sobre todo diríamos cuando estas marcas pueden ser de otros tipos de productos, y las marcas, por ejemplo, más amables y redondeadas, que son lo masticable, como por ejemplo Super 8, que es verdaderamente una época, en esa época se diseñó y que está bien pensado para eso, el logotipo es muy simple, sobre fondo oscuro, y Chicles 2 en 1 también tiene otras cosas. O sea, las marcas funcionan y la geometría depende del grado de seriedad que quiere ponerle, diríamos, un banco. Entonces un banco no va a hacer equilibrio, diríamos, sobre la pista, sino que va a presentarse con la seriedad de una tipografía seria y estable. Por ejemplo, ¿qué tiene que decir? Confiabilidad, responsabilidad, en fin, el primero que hace esto ya marca la pauta más o menos en los fines de los 50, que es el Chase Manhattan Bank de Chermayeff y Geismar. Esos son como los modelos para Chile. Y el Chase Manhattan Bank hace una modulación en que cada engranaje va dando movilidad para encerrar dentro la protección del dinero y la estabilidad de esa forma. Va a servir a Bertelón, a muchos más, a crear toda la imaginería del sistema geométrico. Pero hay otros sistemas que no son geométricos, son blandos, de los comestibles, por ejemplo. Una salsa de tomates, en fin. O una, como en los años 30, cuando nace la polera del tenista, que es muy amable y divertida, porque nace del sobrenombre que tenía el tenista Lacoste y tiene un cocodrilo. Sobre un fondo rojo o azul va a destacar el cocodrilo como una cosa amable, divertida.
que no es necesariamente geométrica, pero otros pueden ser muy geométricos. Otros diríamos que eh, la- la po- el polista, diríamos, arriba de un caballo en polo. Fijas que, en fin, que ahí hay bastantes cosas que hablar. Entonces, lo blando, lo redondo, lo amable, lo sensual, lo cuadrado, diríamos, obedece a temas de movimiento o estabilidad, o blanduras a términos de comestibles o elementos, diríamos, que van a tener otra connotación. O sea, está todo calculado en ese sentido, pero yo creo que sería bueno revisar ese modelo para el mundo que fue el Chase Manhattan Bank de Chermayeff. Chermayeff se escribe, y Geismar, son los dos autores. Geismar son dos grandes, diría. Esos, te digo y te confieso que esos eran los modelos de excelencia que tenía Bertelón, que es un amigo mío, te lo puedo, y consta, y que él no tenía nada que ver con Pinochet. Es decir, era él cómo se podía decir y qué no había que hacer. No había que pintar un avión que parecía poco serio con las maneras de Calder, que era todo colorido, con manchas, etcétera, porque no te convencía que podía ser eficiente en el vuelo. O sea, para un pasajero lo importante es estar a cierta hora en Nueva York para una reunión. No le importa, diríamos. Para eso él compra arte y lo tiene en su casa. Pero no se sube a un avión con colores, diríamos, así.